Estábamos mirando en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios que estos hermanos de Corinto se habían perpetuado en la niñez. Sí habían nacido de nuevo, pero no habían madurado. Diga conmigo, madurar. Fuerte, madurar. Llevaban años ya de haber recibido al Señor en sus corazones y de haber aceptado que en Él el Padre había reconciliado a la humanidad. Sin embargo, se quedaron estancados. Solo voy a leer los primeros versículos, ya los habíamos hablado, para entrar en la segunda parte de este capítulo. Para acabar de ajustar al caído caerle, algunos opositores al evangelio de las sectas de los judíos habían llegado a Corinto con la firme intención de apropiarse del trabajo que con mucho esfuerzo había hecho el equipo apostólico al sembrar aquella iglesia en Corinto. Acusaban al apóstol de un sinnúmero de cosas, de engañador, de tramador, de cobarde, de pusilánime, de engañarlos. Pero él, con la altura que un hombre de Dios o una mujer de Dios siempre debe tener, jamás se negó a bajar de su vida en el espíritu a los senderos lúgubres de la carne, en la que no solamente los hermanos de Corinto habían decidido seguir sin madurar, y a la que estos falsos predicadores, falsos ministros, les llega a decir falsos apóstoles, en el capítulo 12, hablando de estos contrincantes, de estos atrevidos. Les dice que así como Satanás se disfraza de ángel de luz, muchas personas se disfrazan de ministros del evangelio, queriéndoles decir con eso que las personas que estaban llevando estas falsas doctrinas y estaban tratando de dividir la congregación, de hecho ya lo habían logrado, algunos decían que eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas, realmente no le estaban sirviendo a Dios, sino que le estaban sirviendo a Satanás. En ese orden de ideas, Pablo comienza en este capítulo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ya aclaramos que ser manso y tierno no significa ser cobarde o amilanado. Por el contrario, la ternura de Cristo, a la que Pablo hace referencia, es la que el Señor Jesús siempre demostró en su ministerio terrenal y ahora la demuestra a través de todos aquellos que maduros caminan en la vida del Espíritu. Yo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Esa humildad de los hermanos de Corinto la habían confundido con cobardía. Mas ausente soy osado para con vosotros. Lo acusaban de ser una sedita mientras estaba con ellos y un ogro mientras les escribía. No habían entendido que ser manso y humilde no significa ser alcahueta. Mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente. ¿Recuerda cuando su papá o su mamá lo llamaban y sabían que usted estaba manejándose mal en la casa y le decía: yo llego, no me haga pues llegar a organizar la cosa, téngala en orden? ¿Recuerdan eso o no? No, todos son unos santos varones palomas. No tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Diga conmigo, algunos. No eran todos. En Corinto había gente seria en el asunto, contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Cuando Pablo usa esta expresión, para nosotros es claro ya que está refiriéndose a que lo acusaban de caminar en las sendas de la carne de Gálatas capítulo 5, en donde eso nos habla de todas las conductas pecaminosas que una persona puede tener. Entonces, acusaban al apóstol de esto y Pablo jamás, sino él no tendría ningún problema en haber confesado que hubiera cometido algún pecado, pero no era así. Estos eran falsos testimonios e injurias contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, les dice, aunque somos seres humanos, aunque somos de carne y hueso, aunque caminamos en este estuche, Pablo era una persona que ya había nacido ¿de qué? De nuevo, y había renovado su ¿qué? A propósito, recuérdenme a qué es lo que venimos, a renovar ¿qué? Nuestra mente, para dejar de pensar como antes pensábamos, que eran obras que nos llevaban a la muerte. Pues aunque andamos
en la carne, no militamos según la carne. Ahora repita esa conmigo, militamos. Aquí ya empieza a enfilarse hacia aquellos que estaban tratando de dañar lo que tanto trabajo les había costado. Cuando habla de militar, Pablo está recordándonos a todos que estamos en una batalla, estamos en una guerra constante. Y estas personas que supuestamente se creían o decían que eran apóstoles del Señor, ministros de Cristo, no militaban según el Espíritu, sino que ellos sí militaban según la carne. Tan militaban según la carne que la congregación en Corinto, en vez de crecer espiritualmente, se había estancado en la carne. Para que los hermanos en Corinto, como en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, 9, casi todos los capítulos de la primera carta, estuviesen todavía, algunos hermanos ya nacidos de nuevo, pero por no haber renovado su entendimiento. ¿Recuerdan el ejemplo del Ferrari? Una persona está acostumbrada a manejar un camión donde cargaba marranos cochinos, sucios, puercos, de esos que uno se encuentra en la vía a la costa, todos flacos y largos y puercos, ¿sí? Y alguien se apiada de él y le regala un Ferrari nuevecito, de esos rojos espectaculares, con un solo caballo, ¿cierto? ¿Ese es el del caballo? Sí, muy bien. Pero como no sabe sino montar marranos, en vez de usar el Ferrari para cosas nuevas, monta los marranos ahí otra vez. Y cuando llega el peaje, los del peaje se empiezan a pelear por cobrar el peaje al señor este. Y cuando baja la ventanilla, ¡fua! Ese olor, ¿qué? Nauseabundo. Y el hombre le dice, pero señor, ¿usted qué lleva ahí? Le dice, marranos. ¿Y usted cómo carga marranos en un Ferrari? Es que yo no sé hacer otra cosa. A los hermanos en Corinto, a pesar de que habían nacido de nuevo, Dios les había dado una nueva vida. Diga conmigo, nueva vida, que pasa en kilómetros a un Ferrari. Esa nueva vida, por no haber renovado su mente, seguían montando los marranos que antes cometían cuando no habían nacido de nuevo. Entonces había en Corinto hermanos que seguían bebiendo hasta emborracharse todos los días. Correcto, no era ni siquiera por medicina, sino que se emborrachaban. La cena del Señor, donde compartían el pan y el vino, algunos salían con una prenda impresionante, salían peleados y divididos. Cosas, marranos de la carne. Habían dividido la congregación. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Entre ellos se tumbaban en negocios, no reconocían deudas, no las pagaban, las negaban, se volaban con ellas. Había un señor en el capítulo 5 de la primera carta que vivía con la esposa de su papá como si fuera la mujer de él. Había hermanos y hermanas todavía que todavía tenían confusión en cuanto a su identidad sexual y seguían hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa. Había otros que, a pesar de haber nacido de nuevo, seguían yendo donde las rameras y prostitutas de los cultos idolátricos que servían para eso en Corinto, que era una capital tremendamente pervertida. Mejor dicho, Las Vegas era una casa de retiros comparado con lo que era Corinto. Y en ese orden de ideas, entonces estos supuestos apóstoles del Señor, ministros supuestos de Cristo, falsos, diga conmigo falsos, para que los hermanos todavía siguieran ahí era que les alimentaban eso. Entonces por eso les dice, no militamos según la carne. Los que nos acusan de militar en la carne son ellos. La evidencia de eso es la falta de crecimiento en ustedes. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces usted entraba a Corinto y había chismes, contiendas, divisiones, insultos, palabras soeces. Hágase de cuenta, lo único que los diferenciaba era el pescadito ese que le colocaban al caballo, no más. Seguían montando los mismos que. Mira de lado, dígale, oin, oin, en Corinto. Entonces Pablo dice, no militamos según la carne, y les dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, nosotros no fuimos a evangelizarlos a ustedes porque Pablo evangelizó Corinto con su equipo en argumentos humanos para tratar de arreglarles la carne que tenían. No. Nosotros les enseñamos que para nacer de nuevo primero hay que morir a lo viejo. Cuando creemos en Cristo Jesús, lo que realmente hacemos es identificarnos con su asesinato en la cruz del Calvario. Entonces también morimos. Con su sepultura después de bajarlo de ahí, o sea que también hemos sido sepultados. Y con su resurrección al tercer día, por lo tanto hemos ¿qué? Resucitado. Y Pablo les dice, entonces resucitamos pues a cargar los mismos marranos. No, es una vida nueva. Diga conmigo, vida nueva. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso produjo en ellos un nuevo nacimiento. Lo que esta gente hacía era alimentarles la carne.
Esas armas no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios para la destrucción de fortalezas. Aquí es donde viene la renovación de entendimiento que ellos no habían aceptado en su avance en Cristo Jesús y en su madurez. Sí habían nacido de nuevo, pero no habían usado esa nueva vida para destruir los pensamientos y fortalezas que habían adquirido en su vieja naturaleza en el Adán caído. Porque recuerde que como Adán y Eva fueron expulsados del jardín cuando desobedecieron a Dios, y entonces todos de ahí en adelante nacimos ¿bajo qué? Bajo pecado. Y por haber nacido bajo pecado, ¿qué cometemos? Al nacer de nuevo, la nueva naturaleza de Cristo Jesús, ya nada, mejor dicho, Pablo lo que está diciendo es que el Señor Jesús no vino a la tierra para arreglar el que se había caído, sino para matarlo. Y una vez muerto, le había dado una nueva vida conforme a su propia naturaleza, porque el Señor Jesús no nació bajo ¿qué? Ni cometió ¿qué? Pecados. Por lo tanto, al nosotros nacer de nuevo, ya tenemos la naturaleza de Cristo Jesús y ya no estamos bajo pecado y no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, podemos dedicar nuestra vida en el Ferrari nuevo que Dios nos da de nueva vida a cargar otras cosas, la vida del Espíritu. ¿Me he hecho entender hasta ahí, amigos? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruir fortalezas son patrones de pensamiento que uno adquiere desde pequeñito por la cultura, por la familia, por la ciudad donde vive, por la región, por el país, etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo tiene que derribar para darnos un pensamiento y una mente que se llama la mente de Cristo. Diga conmigo, mente de Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo. Las cosas viejas pasaron. Todas aquí en adelante son hechas nuevas. Entonces, al tener una nueva vida, para tener ese nuevo hilo de pensamientos, tengo que cambiar mi manera de pensar. En nuestro caso, Dios nos ha dejado la Biblia, el Nuevo Testamento. Ahí es donde uno aprende cómo es que Cristo piensa, y esa nueva mente que ya nos ha sido dada se empieza a desarrollar para vivir conforme a lo que Cristo es y no a lo que nosotros éramos. ¿Está claro? Sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Y cómo se hace eso? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? ¿Contra el qué? Disculpe, ¿contra el qué? ¿Sí me están escuchando bien allá atrás? Entonces dígame, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Conocimiento. Este conocimiento, entiéndase, renovación del entendimiento. Derribando argumentos y toda altivez, lo que uno pensaba en su antigua manera de vivir en la naturaleza caída, eso hay que derribarlo, porque eso se levanta contra el conocimiento, o sea, contra la renovación de la mente, para conocer a quién. ¿Qué dijo el profeta? No se gloríe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas, el valiente en su valentía, sino que se gloríen en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Para eso es que dedicamos nuestra nueva vida. Entonces, en Corinto ocurría lo siguiente: esa persona que se demoró 15 años haciendo primaria porque repitió quinto 10 veces. Entonces no fue que salió especialista en primaria, sino que repitió un año 100 veces. En nuestras congregaciones también hay gente así. Lleva años ahí, rancia, huelen hasta queso maluco, de estar ahí sentados, pero no es porque hayan madurado, sino que se quedaron repitiendo el mismo año todas las veces y no han madurado. No pasa entre nosotros, gracias a Dios. Mira al de lado, dígale, ay, 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 ¿cómo será en otra parte? ¿Cierto? Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cómo hace eso uno? Llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Entonces uno agarra ese pensamiento de las greñas del pelo y lo lleva cautivo en obediencia a Cristo, porque entonces viene la ira. La ira es un pensamiento de la carne que tiene sus raíces en la antigua naturaleza. Y entonces yo ya no puedo decir, es que en mi casa, recuerdan, todos somos iracundos, todos hemos muerto de un paro cardíaco en un momento de ira, y entonces yo ya no puedo renunciar a eso. Pero por favor, si la que tenía eso o el que tenía eso cuando cayó en Cristo Jesús se murió, diga conmigo, se murió. El que hay ahora es nuevo, y por lo tanto, por renovar la mente con el pensamiento de Cristo, encuentra que hay un versículo que dice, airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Y le pone término a una rabieta. Dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya vimos que en la Biblia paisa eso significa que la berraquera no le dure todo el día. Que hacía eso y pasaban días, entonces usted peleaba con la mujer o con el marido y se dejaban de hablar quincenas.
No le hablaba sino para entregarle la plata del mercado o para no dársela. Y entonces decía, no, es que mi mamá también era así con mi papá y yo soy así. No, hermana, usted no ha entendido. Esa vieja se murió cuando creyó en Cristo Jesús. Usted ahora es nueva. Diga conmigo, nueva, soy nueva. Y usted, mi amado hermano, que todavía sigue gritando y despotricando cada vez que se tropieza con algo y arranca a decir una sarta de palabrotas, usted ya no es así. Ya no es que yo soy antioqueño y los arrieros somos así. Usted ya no es arriero. Usted es hijo e hija de ¿quién? Y los hijos de Dios no usan vocabulario sucio, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Amén. ¿Cuántos hermanos dicen amén? ¿Cierto? Muy bien. No, que yo no cambio de equipo porque yo nací ahí, todos nos morimos. No, hermano, olvídese, usted ya es hincha de los 12 apóstoles, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Tengo que avanzar. Y estando prontos a castigar toda desobediencia. Uno no puede ser condescendiente con la carne. En Corinto sí pasaba eso. Pablo nunca dejó de decirles hermanos, y jamás dejó de decirles iglesia de Dios, solo que se habían quedado estancados e inmaduros en una niñez perpetua. En Corinto eran como ese hombre de 45 años que todavía vive en la casa de la mamá y del papá, y eso pues que si sirviera para algo, pero todavía hay que darle tetero, ponerle pañal. Algo le pasó a ese muchacho en el problema hay un problema de crecimiento ahí, ¿o no? Lo mismo ocurre en las congregaciones, llenos de gente resabiada, que madura, etcétera. Hay que meterlo en periódico como los aguacates a ver si leyendo maduran, ¿cierto? Y estando prontos a castigar toda ¿qué? Desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces la obediencia perfecta debe ser nuestra meta, y para ello es necesario no ocultar las obras de la carne. Esto le da la oportunidad a las personas de resolver sus problemas y asuntos acá. Hay un lugar que se llama el Tribunal de Cristo, 1 Corintios capítulo 3, y lo desarrolla en la segunda carta, en el capítulo 3, 4 y 5. En este Tribunal de Cristo se nos dice que nosotros nos vamos a presentar delante de Dios no para ser castigados, para ser lanzados al lago de fuego y azufre, porque nosotros ya somos salvos. Diga conmigo, salvos. Yo no sé en qué momento esa pita se puede romper de tanto estirarla, pero resulta que yo me voy a presentar ante el Tribunal de Cristo y el Señor me va a calificar la vida que viví después de haberlo conocido a Él. Él no me va a pedir cuentas por el que murió cuando creyó en Cristo Jesús. Él me va a pedir cuentas por lo que haga después de haber conocido a Cristo Jesús, y para eso debo haber renovado mi mente, porque de ahí en adelante dice el apóstol que debo construir con oro, plata y piedras preciosas. Te dirá, pero yo no tengo de eso, escasamente tengo uno de circones y todas. No estoy hablando del metal como tal o de la gema como tal, sino que se refiere a la vida en el espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, contra cuáles cosas no hay ¿qué? No hay ley, porque es la vida del espíritu. Pero si yo construyo después de haber conocido a Cristo Jesús con madera, heno y hojarasca, que son cosas que el fuego las destruye, entonces seré salvo no más, pero no recibiré galardones o premiación. Yo sé que ser salvo no es poco, pero si Dios me entrega premios, ¿por qué me voy a conformar solo con una cosa si puedo tener todo lo otro? Pero a ellos les faltaba madurez. El apóstol Pablo en Efesios 4:11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol, que era conocedor de la agricultura, sabe que hay una cosa que se llama el aventador. Sí, el aventador es un rastrillo de 5 deditos o púas que la gente del campo usaba para lanzar el trigo al aire donde pasara una corriente. Al pasar la corriente se llevaba la paja y caía solo el trigo al piso. Lo mismo ocurre con los ministerios. Los ministerios son dados para estirarnos hacia Dios y que se lleve el viento del Espíritu Santo todo lo que es paja y carne en nosotros, y solo quede lo que realmente es la carne de Dios, la madurez, la vida en el Espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Pero estos hermanos en Corinto, además de que no maduraban, tenían gente que les predicaba alimentándoles esas obras de la carne. No iban a llegar a ninguna parte.
cuando vuestra obediencia sea perfecta. La meta de nosotros es tener una obediencia perfecta. Diga conmigo, obediencia perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. ¿Recuerdan que una vez el profeta Samuel fue enviado por Dios a la casa de Isaí para que ungiese un nuevo rey porque a Saúl lo había desechado? Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, claro, cuando llegaba un profeta no es como ahora que, vamos porque vino el profeta a ver si me profetiza que voy a cambiar de carro, de casa, o voy a viajar, o por fin me caso, ¿sí o no? Cuando llegaba un profeta era porque, rayos, qué mal haríamos. En esa casa donde el profeta llegaba, la gente temblaba, se bañaba, se vestía, ni comía del terror, porque venía el hombre que traía la palabra de Dios a señalarles quién sabe qué estaba pasando. Pero entonces, como iba a ungir un nuevo rey, Samuel vio al primer hermano de David y dijo, este es, porque era así, era alto, hermoso, espectacular, así como todos los hermanos que vienen aquí. Cuando lo iba a ungir, Dios le dice, psst, psst, Señor, ese no es. Uy, qué pena, Señor. Reversa al jarro de aceite. Cuando llegó el segundo, era igual, porque todos en la casa eran bonitos. Y le iba a derramar el aceite y Dios le dice, ese tampoco es. Y así uno tras otro, hasta que Samuel preguntó, hombre Isaí, ¿aquí no le falta alguien? ¿No le falta alguien porque aquí Dios me dice que ninguno de acá es el nuevo rey? Entonces dice Isaí y los hermanos, sí, uno. Sí, también es hijo mío, no, como es el menor lo tenemos para cuidando las ovejas. Y entonces Samuel dice, pues no comemos hasta que no lo traigan. Cuando llegó David, lo ungió. Después, hablando Dios con el profeta, le dice, ¿sabe qué, Samuelito? Lo que pasa es que ustedes, los seres humanos, ponen los ojos en las cosas de la apariencia, en el exterior de la gente, pero yo miro lo que hay en ¿dónde? En el corazón, en el corazón. Los de Corinto les pasaba igual. Y uno puede pasar años en estas, mirando siempre por apariencias. Santiago le dijo una vez a los hermanos ya creyentes, en su carta les dice, ustedes hacen acepción de personas, porque entra alguien bien vestidito, de buenas finanzas a la congregación y lo sientan, pues casi que le ponen tapete. Y llega una persona de humilde condición, un hermano que no le ha ido bien con la declaración de renta, que ha caído hasta más abajo del Sisbén, y a ese lo miran como por debajeado. Y les dice, no hacen bien, porque Dios no hace ¿qué? ¿Acepción de qué? De personas, ¿cierto? Que gas, como es de asqueroso uno. Miráis las cosas según la apariencia. Diga conmigo, apariencias. Muy bien, hay un salmo por ahí que dice eso. Miráis las cosas según la apariencia. Sí, ¿cómo es que es? Deja la apariencia, eso es. Esta gente decía que ellos eran de Cristo, los que estaban dividiendo la congregación de Corinto, y que Pablo no, que a Efesio. Entonces Pablo les dice con su altura, yo le pongo todas estas cosas como estuviera, pero Pablo no estaba bravo, Pablo era así. Si alguno está persuadido, es decir, convencido en sí mismo de que es de Cristo, ¿sí? Para uno ser de Cristo tiene que haber nacido ¿de qué? De nuevo. Pero esta gente que estaba haciendo esto en Corinto, yo creo que no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque además de fomentar divisiones y hacer que la gente viviera en conductas carnales, predicaban además otras doctrinas. Sospecho que no habían nacido de nuevo. Entonces Pablo les dice con su espectacular ironía del espíritu, si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Si es tan maduro pues para decir eso, estos supuestos supercristianos que nos están atacando, estos superapóstoles en sus conceptos carnales que se elevan inclusive sobre el que los ha parido a ustedes en Cristo, porque pueden tener muchos ayos, dijo en alguna parte, pero tienen un solo Padre, el que los parió en Cristo. Entonces resulta que Pablo había llevado el Evangelio y había sido la partera que Dios usó para que los de Corinto fueran paridos en Cristo. En cambio esta gente se creían superapóstoles y supercristianos y no habían dado nunca luz. Esto también piense por sí mismo. Les dice que como él, tenían identificadas las personas que estaban haciendo eso, es de Cristo, dice el apóstol, así también nosotros somos de Cristo. El apóstol y su equipo tenían tanto derecho como aquellos supuestos obreros a decir que eran ellos de Cristo.
Y Pablo sabía que él era de Cristo, porque él había nacido ¿de qué? Perdóneme. Eso de nacer de nuevo no se lo dan a uno con un certificado, ni por llenar un formulario, ni por rosca. Uno nace del Espíritu y del agua. El Espíritu Santo es el que me convence a mí de pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. Me lleva al arrepentimiento para ver a Cristo. Y una vez visto a Cristo, entonces se me da la potestad de ser llamado hijo o hija de Dios. Y a partir de ahí es que debo empezar a renovar mi mente, porque yo primero nazco y después pienso. ¿Recuerdan ese falso argumento que nos metieron en la universidad y en el bachillerato cuando enseñaban filosofía? Que un filósofo de esos dijo, pienso y luego ¿qué? Eso es mentira. Pero miro que uno se lo tragó enterito, porque uno no nace pensando, uno nace un niño, una niña ahí con cerebro en cero. Correcto, y después empieza a pensar y a aprender todas las conductas. Lo mismo pasa con el nuevo nacimiento. Uno primero nace y después empieza a madurar la mente. ¿Están aquí mis amigos? ¿Me recuerda a qué es que venimos? ¿A qué es que venimos? A renovar entendimiento. Así también nosotros somos de Cristo, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, ¿recuerdan el término caranga resucitada? Sí, te voy a decir que es caranga resucitada. Era alguien que, como yo, nació en el barrio, ¿cierto? Barrio, entiéndase, para algunos de ustedes, lugar donde vive gente y no hay portero, ahí, ¿sí? Y de pronto a uno la vida le da la oportunidad de ir escalando y escalando, y de pronto estar viviendo por allá bien chévere y se le olvidó de dónde nació, ¿cierto? Y dónde vivió, y ya no va por allá, es que porque lo atracan, y el tipo nació allá. Esta gente se había abrogado la autoridad, pero no para servir, porque el Señor Jesús dijo, el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el más pequeño, y el que quiera ser autoridad debe ser el que más ¿qué? El que más sirve, el que más sirve. Entonces esta gente había tomado la autoridad como los gobernantes de este siglo, dice el Señor en un evangelio, que hacen cortes delante de ellos y la gente les sirve. Y el Señor Jesús les dijo en Juan a los discípulos, si yo siendo el Señor, y es verdad, me he puesto esta toalla y le lavo los pies y les sirvo, así deben hacer entre ustedes, porque el que más quiera ser mayor entre ustedes debe ser el que más les sirve a los demás. Estos que habían llegado a Corinto no, ellos se habían hecho hasta tronos para sentarse en ellos, porque aunque me gloría algo más todavía de nuestra autoridad, lo que le está diciendo a los hermanos de Corinto es, hombre, dejen de ser elevados. Pero ¿cómo es que ustedes se dejan montar semejante parafernalia de supuestos predicadores? ¿Acaso no vieron cómo era cuando nosotros vivíamos entre ustedes y que realmente les llevamos el evangelio de Cristo? Entonces Pablo nos recuerda para qué es la autoridad. Dice, la autoridad, la que el Señor da, ¿es para qué? Para edificar y no para destruir. Y a los hermanos de Corinto, aunque estaban bien financieramente muchos de ellos, les cae ese versículo que hay en Apocalipsis que el Espíritu Santo le dice a una de las congregaciones, ustedes se creen ricos, pero son pobres e miserables. ¿Por qué? Porque se fijaban solo en las ¿qué? En las apariencias, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Pablo había usado su autoridad y aquí la está usando para edificar a la congregación y hacerla crecer. Y dice además, no me avergonzaré. Pablo ahora no es que esté poniéndose al nivel de ellos, sino que está diciéndolo porque es que era súper evidente, pero los hermanos no lo veían, que ellos estaban construyendo el edificio del Señor, la obra de Dios en ellos, mientras que estos perversos la estaban destruyendo. Entonces por eso Pablo tiene que hablar a calzón quitado con ellos, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Así que es una tontería siquiera pensar que Pablo estaba tratando de asustarlos o de amenazarlos. Él era el papá y era un buen padre. Pablo era un buen padre. Pablo quería lo mejor para sus hijos espirituales. Y entonces les dice a esos detractores, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. Le decían, usted es un salvaje escribiendo, qué falta de tacto, no puede ser alguien tierno y humilde, como dice. Mas la presencia, y miren lo que es uno llevarse por las apariencias. Las apariencias, tremendas las apariencias.
Las cartas son salvajes, pero cuando lo vemos, es una minucia ahí, no provoca ni respeto. ¡Qué terrible cuando vivimos por las apariencias! Eres un cobarde cuando estás presente, era lo que le estaban diciendo a Pablo. Pero confundían la amabilidad de Cristo en el apóstol con la cobardía. Solo alguien carnal podía apreciar un comentario de esos. Pablo había vivido entre ellos. Los de Corinto sabían que no era así, pero estos carnales les alimentaban la carne, entonces les cegaron el entendimiento. No debemos juzgar las cosas por las apariencias. Y además le decían, y la palabra que da es menospreciable. No era que Pablo no supiera hablar, sino que estos supuestos predicadores, hermanos, están acá. Quiero ir despacito en esto. Como es puente nos podemos demorar 2 horas más. Fíjese esto. Pablo no era como aquellos oradores griegos. El orador griego casi que hipnotizaba a la gente con su elocuencia, así estuviera hablando basura. Los griegos levantaron una cultura de oradores en los que eran tan tremendos en impactar la gente acá en su mente y en impresionarlas, que podían estar hablando basura y ellos estaban recibiendo el asunto como qué maravilla, ¿no? Pablo renunció a esas artes mágicas de ser un buen orador, no porque no supiera hablar, porque vamos a ver más adelante todos los títulos que él se podía otorgar si hubiera querido en cuanto al lenguaje, sino porque él no quería impresionar sus mentes carnales, sino llevarlos al arrepentimiento. ¿Qué ocurre? Lo mismo puede ocurrir hoy en día. Uno se obnubila como, ay, el hermano como habló de bonito. Sí, ¿y qué dijo? Ah, yo no me acuerdo, pero habló tan bonito. Discúlpame. ¿Y eso qué cambió en tu vida? No, pero salí impresionada, salí impresionado. No, hasta caí en el piso. Sí, pero ¿y qué? ¿Que algo mejoró en tu vida? ¿Ha ocurrido algún cambio? ¿Te llevó a algún arrepentimiento? Ah, no, pero habló muy bonito. Sí, pero ¿qué habló? ¿Cuál pasaje de la escritura? Ah, no, Biblia no vimos. Porque es que, recuerde, ¿para qué sacar la Biblia? Porque asustamos a la gente. Perdóname, si precisamente se van a morir del susto cuando se mueran y vayan para el lago de fuego de azufre, es mejor asustarlos aquí, ¿o no? Entonces decían, la palabra de él es menospreciable, no como aquellos oradores griegos que impresionaban y halagaban el alma. Tenga mucho cuidado, mi hermano, mi amiga, mi amigo, cuando a uno le acarician el alma y se la soban. Y lo que realmente el Señor quiere es que haya un cambio de vida. Diga conmigo, cambio de vida. El cambio de vida es muy importante. Entonces le decían, y la palabra que da es menospreciable. Lógico. Paradójicamente, las palabras que ellos sí hablaban, estos falsos, impresionaban pero no salvaban. Mientras que la de Pablo puede que no impresionara mucho, pero esa gente ya era salva por haberse arrepentido de sus obras muertas y haber aceptado nacer de nuevo y ahora estar en Cristo Jesús. Les había cambiado el destino eterno, porque las cosas de las apariencias llegan hasta el ataúd. Mire si no, hasta el mismo olor cambia. Cuando el Señor Jesús fue a resucitar a Lázaro, la hermana que tanto lo quería, Lazarita 2, dice, no Señor, ¿para qué va a quitar esa piedra así? Huele ya, hiede ya, está podrido, era lo que le estaba diciendo. Pero a nosotros el haber escuchado la palabra escrita de Dios, la palabra hablada de Dios, la correcta predicación de Dios, nos ha salvado al sacarnos de tinieblas, ¿a dónde? A luz admirable. Antes íbamos para el lago de fuego de azufre y ahora vamos para la nueva Jerusalén. Antes éramos solo criaturas, es más, hijos del diablo, porque estábamos bajo su potestad, y ahora somos hijos e hijas ¿de quién? De Dios. Entonces, estas obras, pobres almas caídas, para decirlo de alguna manera, de Corinto, fácilmente eran impresionadas por las apariencias. Pablo no fue a aparentar. Y la palabra menospreciable, esto tenga en cuenta tal persona. Miren la altura del apóstol Pablo, aunque pudo haber referido nombres, él no lo hizo, porque le está dando la oportunidad a esas personas de que tal vez nazcan de nuevo y se arrepientan y cambien de dirección su vida, porque ¿quién quiere que alguien se condene? Le pregunto, es que ni en un momento de rabia, de ira,
que un enemigo, que alguien que le haya... Yo me he puesto a imaginarme que alguien que me haya hecho mucho mal, pero yo no le deseo que se condene. Hermanos, es que es para la eternidad. Tiene que ser uno muy perverso pues para desear que alguien se pierda. Esto tenga en cuenta tal persona, que aquí como somos en palabra por cartas, estando ausentes, cuando vaya, lo seré también en hechos, estando presentes. Lo que le está diciendo es, ya me verán. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Dice un proverbio, alábete la lengua del extraño y no tu propia boca. Estos hermanos estos falsos predicadores de Corinto eran como cuando uno está llenando una hoja de vida para presentar una empresa. Uno siempre coloca ahí todo lo bueno de uno, no. Usted no dice ahí, antiguos trabajos, no, me echaron por rata. Llame al supervisor y él le dirá cuánto me robé. Jamás usted dice, recomendaciones personales, la tía que lo odia, usted no pone a la tía nunca. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Uno empieza a sacar, es más, hasta uno cree que uno es inocente. Entonces estos supuestos superapóstoles hablaban muy bien de sí mismos. Pablo les dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban ¿a qué? A sí mismos. ¿Ha visto de esas personas que la única que habla bien de ellas es ella misma? ¿Por qué? Y además tiene un falso concepto de sí misma. Pablo dice, nosotros no somos de esos. ¿Por qué? Porque ellos se están midiendo a sí mismos por sí mismos. Con esos sí no podemos competir. Pablo está diciendo, yo no hablo bien de mí mismo. El que habla bien de mí mismo es Dios, es Cristo. Es más, ni me sirve que ustedes allá en Corinto tengan una división que digan somos los de Pablo. No me interesa. Porque el que me califica la obra y el caminar, porque el que me mandó a esto fue el Señor Jesús. En Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesús le habla al apóstol Pablo, le dice, entra a Damasco, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. A Ananías, cuando le dijo, vaya para que recupere la vista, para que se bautice y sea lleno del Espíritu Santo, Ananías dijo, no Señor, pero usted no sabe quién es el tipo. Pues claro que sabía, le dijo, va, es que yo no estoy sugiriendo, va y lo bautiza. Porque yo le he dicho a él cuánto tiene que sufrir por predicar mi palabra. Entonces el que lo había enviado era el Señor. A esa gente no le había enviado nadie. Ellos mismos se habían enviado a robar la congregación. Mira el del lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Qué queremos advertirnos con nosotros? Hermano, nosotros ya no podemos ser tan inocentes. Para lo malo, nosotros tenemos que ser personas que podamos evaluar las cosas y saber si el que está parado ahí, no medirlo por las palabras, sino el Señor dijo que nos conocerán por los qué, por sus frutos. ¿Los qué? Los conoceréis. Y esta gente le veía los frutos malos a estos predicadores, pero en ningún momento decían esto está mal. Estaban como hipnotizados, los hechizaron, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos. Esta forma de Pablo hablar desnuda a esos falsos predicadores y dice, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Lo trágico, les decía la vez pasada, perdónenme lo brusco del refrán, es que el problema no es la guamasa, el problema es los marranos. Mientras haya marranos se vende la guamasa. Mientras haya gente que quiera escuchar falsas doctrinas, habrá falsos predicadores. El problema no era que habría falsos predicadores, sino que había gente que lo recibía. Juan, el apóstol Juan, sí es más severo. Cuando uno habla y se da cuenta y piensa que Juan es como más delicadito al hablar que el apóstol Pablo, no es así. En su primera, segunda y tercera carta, Juan le dice a los hermanos, les dice, no reciban en sus casas a cualquiera que traiga una falsa doctrina, porque se harán partícipes de sus pecados, porque esa gente es del anticristo, no del Cristo que nosotros les hemos predicado. Entonces uno no puede en aras de, ay, que nadie se enoje, porque está en juego nuestra alma. Es que aquí no es que le va a perder un par de zapatos, o se le va a ensuciar la camisa, o alguien lo va a sacar de un grupo de amigos. Estamos hablando de que podemos desviarnos de la salvación y de la vida eterna. Mira al del lado, dígale, ay, ay, ay. Quiero avanzar. No son juiciosos, pero nosotros, dice Pablo, no nos gloriaremos desmedidamente. Vamos a medirnos, mejor dicho, ¿cuántos centímetros trae un metro? 100. Pablo dice, a nosotros nos mide un metro que es el de Dios. Ellos se miden con el metro de ellos mismos. ¿Cómo me mide Dios a mí? Es lo que está diciendo Pablo.
Nos vamos a medir conforme a la regla que Dios me ha dado por medida. Que Dios sea el que nos mida. Móntese en la balanza. Póngase en la balanza y que nos pese Dios, en la balanza de Dios. Y sabremos a quién envió Dios, quién sí es nacido de nuevo, quién sí está predicando la vida del Espíritu, y vamos a ver para dónde se inclina. Entonces Pablo dice, él mismo dijo en una ocasión, nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Esta gente sí tenía un concepto más alto de ellos mismos que el que debían tener. ¿Están aquí mis amigos? Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Miren qué bonito esto. Yo le perdí el miedo a aburrir a la gente por predicar largo desde que leí en Hechos de los Apóstoles, que Pablo una vez en una congregación empezó a predicar como a las 6 de la tarde, se fue hasta las 12 de la noche, se cayó un muchacho del sueño, lo fue y lo resucitó, lo volvió a sentar y siguió hasta las 6 de la mañana. Así que no crean que a mí me da pena que ustedes se aburran, ¿oyeron? Entonces, por eso voy a seguir. Pablo está diciendo que para él haber ido a Corinto no fue porque un día salió y dijo, hey, muchachos, ¿qué tienen para hacer hoy? Nada. ¿Les parece bien si nos vamos para Corinto? Y traigan unas Biblias a ver si regalamos por ahí Nuevos Testamentos y unos tratados. Y el megáfono a ver si alguien nos para bolas. No, Pablo llegó a Corinto porque Dios lo mandó. Diga conmigo, Dios lo mandó. Esa vaina de que yo soy como el viento que no sé ni para dónde voy ni para dónde va, no es así. Basados en Juan 3:8, que dicen que el que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabe ni para dónde va ni para dónde viene. No, el que no sabe para dónde va o para dónde viene es el que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, el Espíritu lo guía y lo trae, pero sí sabe. Diga conmigo, sí sabe. Esa gente sí eran unos paracaidistas. Los otros dijeron, vamos a ver qué congregación nos robamos. Eso sí, se autoproclamaron ellos mismos, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado. Por el contrario, recuerden que Pablo y su equipo mantuvieron los límites del mandato, tanto a nivel doctrinal, jamás predicaron más de lo que el Señor los mandó a predicar, y tanto a nivel geográfico, no fueron más allá de donde Dios los mandó a estar. Muchas veces las personas le hablan a uno que está radicado por Dios en una ciudad, en un espacio geográfico de la ciudad, para hablarle del evangelio a personas específicas de la ciudad, que por qué no se va para otro país que allá pagan mejor a los predicadores. ¿Cómo es que decimos? Excuse me, es que esto no es un empleo. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, porque no nos hemos extralimitado. Llegamos a Corinto porque Dios nos mandó. No, Dios me comisionó como apóstol, es lo que está diciendo Pablo a los gentiles. Recuerden que Dios le dijo a Pablo que era apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Entonces él no estaba ni edificando como estos falsos predicadores sobre gente que ya era cristiana, porque es que es muy fácil pescar en pecera. Eso es lo que va a decir aquí el apóstol Pablo. Es muy fácil uno usurpar el terreno, el don o la función asignados a otros. Fácil. Pablo lo que le está diciendo es, nosotros fuimos a ustedes cuando no pensaban ser ni creyentes. Fuimos con la predicación del Señor en Cristo Jesús, no para impresionarlos con argumentos, y fuimos porque Dios nos mandó a Corinto, no nos mandó a ningún otro lugar, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros. Es decir, Pablo y su equipo fueron los primeros en llegar con el evangelio a ese lugar. Eso no quiere decir que no haya personas que puedan venir de otra ciudad o de otro lugar y establecerse y llegar a una congregación. No, recuerden por ejemplo que Apolos o Priscila y Aquila y muchos de los creyentes, cuando tenían que moverse de ciudad, pues se establecían en una congregación ya hecha. Lo que está hablando Pablo acá es que ellos fueron los primeros en llevar el evangelio y no llegaron a construir sobre terreno ajeno. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Por eso lo aclara. Estas cosas hay que... ¿Saben, hermanos? Cuando uno andaba buscando, ay, ¿qué hay ahí para mí? ¿Observaron la alabanza ahora? Qué bonito. ¿Usted no se sintió como en el mismo tercer cielo? Usted me dirá, pastor, disculpe, el sótano 3. No, yo me sentí como en el tercer cielo. ¿Sabe por qué? Porque estábamos alabando a Dios. Ahí no estábamos, bendíceme, lléname, satúrame, transfórmame, renuévame, cámbiame, transmútame. No, no, no.
Realmente cuando uno se dedica a alabar y adorar a Dios, algo ocurre, la dieta espiritual cambia. Entonces Pablo dice, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros, ¿con qué? Con el Evangelio de Cristo. Él no llegó allá con un curso de parejas, con un curso de liderazgo financiero, no llegó cómo criar a los hijos, no llegó cómo salir de la adicción del alcohol, no, él llegó predicando que si no se arrepentían se condenaban, y que había que nacer de nuevo, y que en Cristo Jesús había una nueva vida. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces dice, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos, ¿qué? Ajenos. Diga conmigo, trabajos ajenos. Así que los que estaban descalificados eran los que lo estaban atacando. Los que están ocupando otro terreno eran los que lo estaban atacando. Y para redondear, llevando errores doctrinales, falsas doctrinas y divisiones, y además querían manchar el nombre de los que sí habían trabajado transparentemente llevándoles el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, agua más, ¿ah? No nos gloriamos desmedidamente, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. El Evangelio prosperó entre los corintios porque habían obedecido correctamente la comisión que Dios les había dado. Es que el Evangelio prosperó en Corinto no porque Pablo y su equipo fueran muy guapos, sino porque obedecieron la voz del Señor que les dijo, esa cosecha ya está lista, vayan a recoger. Porque esto no es por gente guapa, porque estudie mucho o porque sea muy inteligente. Y mire esto, de manera que la fe sí le llega a uno cuando es entregada correctamente, aún a pesar de estos desviadores que querían era entorpecer el crecimiento de los hermanos. Ellos, al crecer diariamente, correctamente, se tenían que dar la clase de padres espirituales que sí tenían. Es como cuando una persona no ha valorado a sus papás y de pronto, cuando ya está también, él es papá o ella es mamá, llega y mira hacia atrás a sus viejos y dice, lo valiosos que eran mis papás. Pablo esperaba que en la medida en que los hermanos de Corinto crecieran, porque habían sido bien fundamentados en el nacimiento, ellos habían sido bien paridos, en el momento en que ellos crecieran se darían cuenta de que habían sido bien fundamentados. Por eso les dice, esperamos que conforme crezca vuestra fe. Diga conmigo, la fe debe crecer. Ojo pues, pero no es la fe de debe crecer, debo pasar de un almacén a 3, debo pasar de 2 carros a 5, debo pasar de una casa a 19, debo crecer hasta en talla de zapatos. No está hablando de eso, no estamos hablando de esa fe para conseguir cosas, correcto. Estamos hablando de que la fe debe crecer en madurez para la vida eterna. Se llama renovación del ¿qué? Del entendimiento. Entonces Pablo y su equipo podrían por fin ir a otras partes a fundar otras congregaciones, pero estaban aquí pegados de esta congregación que no quería crecer. Se habían quedado con biberón toda la bendita vida. Diga conmigo, ay, ay, ay. Eso sí, deben crecer conforme a nuestra regla. En otras palabras, Pablo le está diciendo, déjenme libre, maduren en su fe para yo poder seguir con otros a otros lugares donde el Evangelio no haya sido predicado, porque si los dejo así es como dejarlos abandonados, se van a perder. Crezcan, por favor. Su inmadurez está demorando nuestro ministerio, están robándole la posibilidad a otra gente de que les anunciemos el Evangelio. Y les dice, y que anunciéremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros. Recuerden que en Hechos y en Romanos Pablo quería ir a Roma, pero él no quería ir a Roma como muchos creyentes de hoy en tours, es que a visitar las ruinas. En primer lugar, pues porque en ese momento no era ruinas, todo era nuevo. Y lo otro, no era para pasear en un tour cristiano, sino para llevar el cristianismo. Mira el de lado, dígale, ay, ay, ay. Sí, usted no ha encontrado esas personas que son, ay, no, estoy tan feliz. ¿Por qué? Voy para un viaje para Israel, voy a estar allá donde estuvo caminando el Señor Jesús, en la tumba del Señor Jesús, donde se bautizó el Señor Jesús, donde orinaba el Señor Jesús. ¡Qué emoción! Y el Señor Jesús no vino para eso, ni para ser guía turístico de nadie. Él vino para impactar la vida con el Evangelio que transformaba a vida eterna. ¡Aló!
Pablo quería ir a España, claro, él quería ir a España, pero para llevar el evangelio. Él no iba a ir a España para conocer las costas, para ir por la Costa del Sol en un tour, que porque Dios lo envió en un tour a hoteles 5 estrellas. No tengo nada con que usted pase de mi hermano y mi hermana, pero es que aquí estamos hablando que Pablo quería ir no a pasear, sino a llevar ¿qué? El evangelio del Señor, porque el Señor lo estaba mandando allá. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, no le vuelvo a contar al pastor a dónde va a viajar. Muy bien, para que no me lleva. Y que anunciáramos el evangelio a los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. De lo cual estos detractores era lo único que se podían jactar. Llegaron a una congregación que ya eran cristianos. Llegaron a una congregación que ya estaban llenos de dones. Llegaron a una congregación que ya tenían ministerios. Llegaron a una congregación que ya estaba y debía estar madura. Y estos lo único que habían hecho era entrar en el terreno de otro, entorpecer el trabajo de otro, dividir la obra del Señor Jesucristo. Y esta gente de Corinto recibiéndolos. Pero por favor, ustedes, entonces, Pablo les dice a los de Corinto, por lo que les hemos enseñado, ya pueden defenderse de esos tales en vez de recibirlos y aceptarlos como si fueran el papá y la mamá. Defiéndanse, por favor. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? ¿Sí? Entonces se trata de madurez. Créame, es verdad, es verdad, es verdad. Hermanos, después de tantos años de leer el evangelio, cuando leen ese pasaje que el Señor Jesús le dice a sus apóstoles, miren, la ciega ya está lista, alcen sus ojos. Y un hermano ya de 20 años en el evangelio diciendo, ay, es que había nacido ciega. ¿Y cuándo se sanó la ciega? ¿Quién pecó, ella o sus padres? No, que la cosecha, que la ciega. Créame, hermanos, personas haciendo esa clase de preguntas después de siglos en el evangelio, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Más el que se gloría, dice, gloríese en el Señor, porque no es aprobado. Oiga bien, y aquí con esto quiero cerrar este capítulo, porque lo que viene el próximo viernes es de papa y yuca. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Paz. Estos de Corinto sacaban pancartas, estos falsos predicadores. 5,000 sanados de lepra en la anterior campaña, se alababan a sí mismos. Echamos 5,032 demonios. Pero por favor, y si fuera verdad, pero además era mentira, no habían hecho nada. La recomendación de Dios, póngase en pie por favor, es la única carta genuina que un creyente nacido de nuevo puede tener. Pablo lo que está diciendo es, no me jacto de ser apóstol. Mire pues qué bonito. Pablo no se jactaba de ser apóstol. Pablo se jactaba de que Dios lo había hecho apóstol. Para Pablo ser apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro no era un título. El doctor, pastor, fulano, reverendo, de tal. No, Pablo inclusive no les cobraba a los de Corinto por predicarles el evangelio, porque él mismo se sabía endeudado con Cristo, que lo había sacado de tinieblas a luz admirable. Había entendido que el evangelio, como se ha recibido de gratis, hay que entregarlo ¿de qué? De gratis, y esta gente les cobraba. Y además que si les estuvieran pues dando siquiera buen alimento, pero eran una parranda de satanistas, porque se disfrazaban de ministros de Cristo, así como Satanás se disfrazaba de ángel de luz. Y los hermanos de Corinto, que ya bien mal estaba que usaran su dinero para las obras de la carne, porque para uno emborracharse en Corinto, ¿qué necesitaba? ¿Plata o no? Ya eso estaba mal. Y ahora traían predicadores que les decían que tranquilo, que el traguito está bien, que para eso el Señor Jesús fue a las bodas de Caná, para multiplicar, para que el agua en vino, mejor dicho, el Señor de esa fiesta salió borracho, les decían. Entonces les alimentaban la carne, ¿sí me hago entender? No solamente estaban usando mal las finanzas en las obras de la carne, sino que patrocinaban satanistas para que les vinieran a alimentar las obras de la carne. Dígale de lado, ay, ay, ay. Si usted se fija muy bien en cada una de las obras de la carne que esta gente estaba especializándose, porque ya estaban especialistas en eso,
Era lo que estos falsos predicadores les alimentaban. Pero bueno, eso fue en Corinto. Yo creo que Dios a nosotros nos ha dado la seriedad de la predicación del Evangelio. Hemos venido en procesos de madurez. No nos podemos quedar ahí como estos hermanos de Corinto, indefensos ante cualquier viento de doctrina. Por eso es que abrimos las Escrituras de esta manera. Vimos 12 versiculitos de esta segunda carta del capítulo 10, pero miren todo el alimento que hay y debe haber mucho más. Dentro de unos años que la volvamos a abrir juntos, seguramente vamos a ver más. Pero a usted le corresponde la lectura juiciosa diaria. Mira, no, pero es que yo estoy leyendo un libro del hermano John Freddy en el cual, recuerden que eso es comida premasticada. Sí, el Señor quiere es que usted coma directamente de su banquete de la palabra. Se llama renovación del entendimiento. Digan conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de nuestros hermanos de Corinto, de tu iglesia. Gracias porque ellos maduraron y crecieron y salieron de ese estado de hibernación espiritual para agradarte verdaderamente. Gracias por esta nueva vida. Enséñame, Señor, cómo la debo vivir a través de tu palabra. Salimos de este lugar, Señor, mas no de tu presencia. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.